tu equipo está en la racha positiva, sigue sumando, en este caso de 3, pero no sé si te da la sensación de que quizá Adrián Torres fue decisivo con esas 2 paradas con 0-0. Sí, sin duda. Hemos ganado, pero durante los primeros minutos del partido no hemos sido la versión que realmente yo quiero como entrenador, así que bueno, pues es de esas victorias que al final tienen mucho que ver con lo que es esta categoría. Al final son detalles nimios y al final cuando no estás bien, ser capaz de no encajar, y en este caso ya no solo defender bien, sino bueno, pues tener un portero que sea capaz de ser determinante. Así lo ha sido Adrián durante el día de hoy, pero ya te digo que igual que otros días pues las sensaciones personales han sido mejores. Es verdad que hasta que no hemos hecho el primer gol, a mí el equipo no me ha gustado. En la primera parte no ha estado en la línea de lo que quiero y creo que al final hemos estado mucho mejor a raíz de ir por delante del marcador. Hemos competido bien cuando estábamos a ceros, pero no haciendo las cosas que creo que hoy teníamos que haber hecho. 25 o 30 minutos de la primera parte, mucha superioridad de la Arandina en el centro del campo. ¿Esperaba ese esquema de juego? Sí, lo habíamos trabajado. Ellos ya habían jugado así en Torrelavega hace 2 semanas y bueno, pues hemos tenido desajustes. Que bueno, pues al final, oye, mejor trabajarlos con este resultado, pero es verdad que hemos tenido desajustes que nos han llevado a que ellos pudieran progresar con cierta facilidad a lo largo de la primera parte, ya no solo por dentro, sino en situaciones por fuera, con los carriles al final viviendo un poco en intermedias entre nuestros laterales y extremos. Los extremos nuestros no acosaban bien a los centrales de lado. Hemos hecho un cambio a 4-2-3-1 para intentar igualar un poco la situación por dentro y referenciar mejor algunas situaciones, lo cual nos ha ayudado. Y al descanso habíamos ajustado para la línea de 5, pero han cambiado a 4, lo cual creo que personalmente nos ha venido muchísimo mejor. Creo que ellos nos estaban haciendo más daño con la estructura de 3 centrales y los 2 carriles, con los 3 por dentro, más los 2 puntas, con Rally y con Gonzalo rompiendo ahí a las espaldas, y si te digo la verdad nos ha venido bien. Habíamos trabajado ya cómo defender la estructura de 5. Es verdad que durante la semana habíamos trabajado ambas situaciones, pero hoy nos ha tocado ajustar la estructura ante 5 porque realmente la primera parte no estaba saliendo como en este caso el cuerpo técnico había soñado. Entonces, igual que otras veces os digo que preparas un partido y sale en el campo lo que quieres, hoy no. A partir de ahí, pues oye, que cuando no te sale y te superan, pues seas capaz de defender bien el área, seas capaz de defender bien paredes, seas capaz de ser contundente, y en el caso de que tengan ocasiones los rivales, pues que o ellos no estén acertados o que tu portero pues sea determinante como hoy. La presión campo al contrario de la Arandina le pudo sorprender y su equipo, evidentemente sin balón, se encuentra más incómodo en el campo, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, no creo que el problema haya sido tanto con balón nuestro, porque en la primera parte, lateralizando a Juan en la derecha, encontramos muchas situaciones. Es verdad que por el lado izquierdo nos costaba entender que cuando Rally, que era el segundo punta, o estaban los dos con Rally y Gonzalo, el objetivo era sacar a Otu, que era el carril, con Dani Hernández, y ahí nos costaba un poco más porque a veces Rally era capaz de llegar a Dani, entonces Otu se quedaba allí con Angelito y no teníamos situaciones para poder progresar. Cada vez que Juan era capaz de llegar a aquella estructura que teníamos en mente, meterse Luis por dentro y Nacho hacerse largo, allí hemos sido capaces de progresar. Y bueno, luego es verdad que creo que a raíz de tener un resultado mejor, pues creo que eso también facilita el tener un poquito más el balón, y es verdad que he podido comprobar cosas que habíamos trabajado, pero que insisto, que en la primera parte creo que el problema ha estado más en la parte defensiva que en la parte ofensiva. El técnico visitante, parte de la culpa de este resultado lo achaca a 2 decisiones arbitrales. ¿Cómo ve usted el penalti desde su posición? Es que la verdad, si digo la verdad, desde allí no lo puedo ver. O sea, al final, pues entiendo que sí, o sea, no sé hasta qué punto, pero entiendo que los goles, ya no porque sea un penalti, pero los goles condicionan mucho los partidos en ligas tan igualadas. A nosotros nos pasó en Guijuelo. Es decir, que sí, creo que al final, independientemente de que sea o no de penalti, cuando te hacen un gol en esta categoría tan igualada, pues cambian las inercias, cambian los signos, y nosotros no estábamos tan bien, ellos estaban a los puntos mejor que nosotros. Por eso, hoy creo que es importante y creo que es un toque de atención para todos, porque he tenido una sensación durante la semana que me gusta y otra que no. La que me gusta es la sensación de confianza que tenemos. Creo que hoy ganamos porque realmente hay una dinámica, hay un halo y un aura bueno, de felicidad, de confianza, de alegría, en el cual creo mucho, porque creo que entornos así facilitan el nivel de rendimiento. Ahora, no debemos equivocarnos, porque sí he tenido una cierta sensación de que hoy teníamos que ganar. Nosotros tenemos que competir, y el día que creamos que tenemos que ganar vamos a tener un problema, porque eso significa que nos sentiremos superiores a alguien, y aquí no somos superiores a nadie. Entonces, a mí la primera parte realmente me alegro de ella, porque es un toque de atención para todos.
para que nadie se equivoque en relación a quiénes somos, a cómo debemos competir cada semana, y lo acerco y lo llevo ya a nuestro próximo rival. Si alguien se cree que vamos a ir allí al campo del Cova y vamos a ganar fácil, tenemos un problema muy serio y entonces perderemos. Entonces, la primera parte de hoy, insisto, voy a reflexionar y a analizarla para ver si tiene más que ver con que nos hemos creído que íbamos a ganar fácil o realmente es una parte en la que, bueno, pues a nivel de comportamientos tácticos ellos han sido ciertamente superiores a nosotros y nosotros no hemos hecho cosas bien a nivel defensivo que nos permitieran dominar el partido. Pero, de verdad, tirando un poco al entrenador rival, condicionan mucho los goles pronto, bueno, los goles que al final encajas, porque está todo muy igualado y es muy difícil cuando encajas encima mantenerte. E insisto, hoy a los puntos quizá no somos merecedores de la victoria. Por lo tanto, no nos equivoquemos, sepamos que tenemos que volver a currar a tope, sepamos que somos el Unión Popular del Langreo, que tenemos que currar cada semana desde la máxima humildad y desde esa confianza que tenemos, pero no desde ningún tipo de sentimiento de sentir que tenemos que ganar. Queremos ganar, porque es nuestra ilusión, porque es nuestra ambición, pero no tenemos que competir, tenemos que ser humildes, tenemos que tener confianza y queremos ganar. A partir de ahí, si no mostramos el máximo respeto a la categoría, nos podremos llevar un susto y no quisiera que eso ocurriera. El domingo Covamba un poco de Langreo, otro derbi regional, un rival importante, ¿no? Mira, lo mismo de lo que te digo. O sea, un equipo que en su campo, sí, recién ascendido, viene a haber perdido hoy en Valladolid, el otro día empata 2 con la Gimnástica, que se puso por delante. Sí, insisto, otra batalla. Y el que crea que vamos a ir allí a ganar fácil está muy equivocado. Vamos a tener que pelear mucho porque ellos en su campo dan un nivel mucho más elevado, evidentemente, que fuera de casa, y es otro rival que nos va a poner las cosas muy, muy, muy difíciles. Otro derbi, otro día que va a ser muy difícil y que tenemos que seguir aprendiendo a competir mucho mejor, porque, por ejemplo, igual los últimos minutos tampoco me han gustado. O sea, hoy realmente me voy con la sensación de que hay mucho más que mejorar, que incluso días en los que hemos obtenido un resultado que no fuera victoria. Entonces, cuidado, sepamos analizar los resultados. Hoy el resultado, evidentemente, no digo que no quiera ganar todos los días, pero vamos a valorar bien que tenemos muchas cosas que mejorar de aquí a la semana que viene. Mister, bajando un poco el nivel de tensión que tiene, se vio por fases que el equipo está muy bien trabajado defensivamente, con esa línea de 4, pero yo quería preguntarle por esa novedad del 11 inicial, la de Dani Hernández, la caída de la convocatoria y del 11 de Gabriel Rabanillo, me imagino que ha sido por tema de rotación. Sí, al final, mira, yo tengo que mirar por mantener una cohesión grupal en la que creo. Gabri venía de 4 partidos consecutivos jugando y dando un nivel muy elevado. Dani jugó los 3 primeros y bueno, pues Dani viene entrando muy bien, viene además ayudando mucho al grupo desde el banquillo, ya no solo desde los minutos que pueda o no jugar, sino desde la personalidad, pues no generando problemas, ¿no? Que al final creo que cuando uno no juega podría cabrear, se podría restar, y sin embargo hasta ahora de lo que más orgulloso me siento es de esa sensación de grupo. Porque al final hay algunos que están jugando más, otros que están jugando menos. Ordo, que hace 2 semanas hizo un partidazo, el otro día no juega, hoy vuelve a salir de suplente y hace unos minutos increíbles. David Fernández lo mismo, Carlos Cid. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a conseguir grandes cosas, que al final todos estemos unidos. En cuanto a Gabri, se lo expliqué ayer, estamos en casa, por confección de convocatoria decido poner a Dani Hernández y después pues valoro y le expliqué a él el por qué iba desconvocado. Estoy encantadísimo con Gabriel Rabanillo, hasta unos niveles increíbles, tremendamente feliz, y por una cuestión de posiciones en la convocatoria, pues decidí no llevar en casa 2 laterales. Entonces, bueno, pues hablé con él ayer, él lo entendió y es lo que digo, a veces parece que no pones a un jugador, es que el jugador está mal, no. Es que aquí todos vamos a contar y a veces uno estará desconvocado, otras veces saldrá desde el banquillo, y si todos entendemos esos roles y todos pensamos en el equipo, yo intentaré dar oportunidades a todos, que hasta ahora estoy intentando dentro de lo que puedo, que al final todos se sientan partícipes de esto tan bonito que estamos haciendo. Y bueno, pues ya te digo que al final son decisiones que yo tengo que tomar y que creo mucho en la cohesión grupal, creo mucho en que todos estén enganchados. A ver, es imposible mantener a todos, y al final al que no pongo intento ser lo más honesto posible y decir las cosas como son, porque al final si no pongo a alguien, por lo menos que tenga la honestidad del míster en cuanto a las razones por las que no juega.